Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló, tras una consulta entre los 11 ministros, que el alto tribunal tiene la facultad para analizar y, en dado caso, echar abajo la reforma judicial. A casi un mes de que estalló la violencia entre bandas criminales del cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán y sus ciudades alrededores, esta mañana amanecieron con narcomantas con mensajes dirigidos a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. 6 migrantes fueron asesinados en Chiapas por personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los elementos castrenses ya declaran ante la Fiscalía General de la República. La Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó el uso de la fuerza letal por parte de agentes del Estado, que ocasionó la muerte de 6 migrantes y otras 10 personas más heridas allá en Chiapas. Los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, están atendiendo la emergencia en los estados de Guerrero y Oaxaca, tras el paso del huracán John. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 3 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-012861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Los 3 órdenes del gobierno federal, estatal y municipal están atendiendo la emergencia en el estado de Guerrero y Oaxaca, principalmente en el puerto turístico de Acapulco. Así lo dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien este día se reunió virtualmente con autoridades para continuar con la evaluación de los daños. Indicó que trabajan la Marina, la Sedena, la Conagua, las autoridades de protección civil, la Guardia Nacional y municipales en la reparación de los daños y ayuda a la población. Indicó que esta tarde tendrá una reunión virtual con todos los responsables para evaluar los daños y seguir llevando los apoyos a las comunidades afectadas, así como atender los casos de urgencia de suministro de agua, luz, servicios médicos y alimentos. Nos vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que autoridades venezolanas han dado oficialmente inicio a la Navidad, cumpliendo así con las órdenes del presidente Nicolás Maduro, quien decidió adelantar las festividades a octubre ante las buenas perspectivas económicas tras los resultados de agosto. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, en una ceremonia pública declaró en nombre de la Gran Misión Viva Venezuela el inicio de la Navidad. Durante estas semanas se escucharán ya las parrandas, aguinaldos, bailes y tradiciones más nobles de Venezuela. Se busca que en el amor se encuentren los venezolanos para construir un futuro de paz, integración y unidad nacional. Bueno, incluso hicieron ya el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Bolívar. Esta no es la primera vez que Maduro decide adelantar la Navidad, ya lo hizo en el 20 y también en el 21. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales, @VilesEnrique, y nos escuchamos en breve. Y en más información del huracán John y 11E, le informo que la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero suspendió para mañana todas las actividades escolares y administrativas presenciales de todos los niveles educativos, privados y públicos,
para evitar riesgos ante la depresión tropical 11E y tras el paso del huracán John. Esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la depresión tropical 11E se intensificará a tormenta tropical en las próximas horas y provocará lluvias en gran parte del territorio mexicano. En Oaxaca, unas 2,000 personas afectadas por las lluvias generadas por la depresión tropical 11E fueron evacuadas este jueves tras el desbordamiento del río Los Perros en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano. Por lo anterior dijo que se activó el plan de N3E y se abrieron refugios temporales para la población damnificada, aunque aclaró que el primer albergue habilitado en el DIF municipal ya alcanzó su capacidad máxima de 100 personas, por lo que se abrió un segundo espacio en el Instituto Tecnológico del Istmo y se tienen listos otros 2 refugios más en caso de ser necesarios. En otros temas, le doy a conocer que 6 migrantes fueron asesinados en Chiapas por personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y luego de los hechos ocurridos ayer allá en Chiapas, donde murieron 6 migrantes acribillados a manos de elementos del ejército mexicano, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, instruyó al secretario de la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos. De igual manera, no puede repetirse, dice, una situación así. Se están tomando las medidas. El general secretario dio instrucciones para que esto no vuelva a ocurrir, dijo la presidenta ante los medios de comunicación. El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio al inicio de su sesión de este jueves por la muerte de al menos 6 migrantes centroamericanos, así como de Egipto, que fueron baleados por 2 elementos del ejército mexicano mientras viajaban en un vehículo en Chiapas. Al arranque de la sesión de este jueves, el senador presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que el martes se puso de la noticia del lamentable fallecimiento de 6 personas migrantes procedentes de Egipto, Salvador y Perú. Su deceso tuvo lugar en la villa Comantitlán, Huistla, en el estado de Chiapas. Y sobre el mismo tema, la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazó el uso de la fuerza letal por parte de agentes del Estado, que ocasionó la muerte de 6 migrantes y otras 10 personas heridas allá en Chiapas. El Episcopado Mexicano acusa que esta tragedia no es un hecho aislado, sino la consecuencia de la militarización de las políticas migratorias y de la mayor presencia del ejército en la frontera sur del país. La Conferencia del Episcopado Mexicano afirma que es obligación del Estado mexicano el llevar a cabo una investigación seria, imparcial y efectiva. De lo contrario, dice, se estaría comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Y sobre el caso, la Fiscalía General de la República dio a conocer que los militares involucrados en la matanza de 6 migrantes en Chiapas son interrogados ya en el Ministerio Público Federal, por lo que ya se encuentran bajo arresto. Según las declaraciones de los militares a la Fiscalía General de la República, fueron los tripulantes que transportaban migrantes los que atacaron al personal del ejército, situación que provocó el repele armado, según las declaraciones de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. A casi un mes de que estalló la violencia entre bandas del cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán y sus ciudadanos, amanecieron este jueves con narcomantas con mensajes dirigidos a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. El PRI en el Senado de la República hizo un llamado para que el gobierno federal y estatal atienda la situación de violencia en la entidad. La senadora priista por Sinaloa, Paloma Sánchez, tras mencionar
que la gente en su estado vive paralizada en sus actividades productivas y con temor por su vida por los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Hizo un llamado para que el gobierno federal ponga los ojos en Sinaloa y trabaje, dice, para detener la violencia en ese estado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló tras una consulta entre los 11 ministros que el alto tribunal tiene la facultad para analizar, en dado caso, echar abajo la reforma judicial. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló tras una consulta entre los 11 ministros que el alto tribunal tiene la facultad para analizar y, en dado caso, echar abajo la reforma judicial. Esto luego de que jueces y magistrados impugnaran la aprobación de la reforma al acusar que atenta contra la independencia judicial y pidieran a la Corte que atrajera el asunto para discutirlo. Con esta decisión, la Corte, en fecha aún por definir, podrá echar abajo la reforma judicial o, en su caso, avalarla. Además, será facultad de la ministra presidenta Norma Piña Hernández determinar si concede o no una suspensión para que se congele la implementación de las modificaciones constitucionales al Poder Judicial de la Federación, en lo que se resuelve el asunto en la Corte. La resolución se dio en una sesión de poco menos de 2 horas y media, en la que las y los 11 ministros del alto tribunal expresaron su punto de vista alrededor de las consultas abiertas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, en las que se discutía si la Corte tenía facultades para admitir las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma judicial y de qué forma abordarla. El proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carranca fue el aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que propone admitir la impugnación de los impartidores de justicia para basar que la Corte ejerza la facultad prevista en el artículo 11, fracción 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para conocer de la controversia entre los 3 poderes de la Unión con este tema. Esto luego de modificaciones propuestas por sus colegas ministros. Luego de que la mayoría del Pleno había expresado su postura, la ministra Yasmín Esquivel Moza, quien votó en contra, advirtió que es demasiado pronto para presagiar un fracaso a una reforma constitucional que apenas comienza y le preocupa que se está desconociendo el poder reformador de la Constitución. La sesión se vio envuelta en reproches sobre calificativos durante las participaciones e incluso el ministro Lainez Potisek cuestionó a las ministras Ortiz, Batres y Esquivel si, en determinado caso de que el legislativo aprobara una reforma para implementar prisión por abortar, también se apegarían a la postura de ni siquiera cuestionarlo. En próximos días se sabrá a qué ministro se turna el proyecto sobre el análisis de la reforma judicial y si en su caso Piña concede una suspensión para que no se implementen estas modificaciones constitucionales hasta que la Corte resuelva el tema. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y en más información relacionada con el Poder Judicial y Legislativo, vamos con René Acuña sobre la ley Silla. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una nueva versión de la ley Silla con algunas modificaciones al proyecto original avalado en febrero de este año por el Senado de la República. La nueva iniciativa fue respaldada por todos los grupos parlamentarios y reconoce el derecho de las personas trabajadoras a un descanso en un asiento durante la jornada laboral. Aunque se trata de un proyecto nuevo, esta reforma ya fue avalada en la Cámara Baja y retomó parte del dictamen aprobado por la Cámara Alta y que tuvo como eje principal la propuesta presentada por la ahora diputada federal Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, que celebró este logro. A muchísimos trabajadores que seguro nos están viendo en esta gran, iniciativa que estamos aprobando en este momento, esta gran reforma que esperemos que muy pronto veamos cada vez más a trabajadores y trabajadoras con su silla.
Esta reforma busca establecer la obligación de que los patrones deben de proveer el número suficiente de asientos o sillas con el respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante su jornada laboral. Esta reforma conserva el reconocimiento del descanso en una silla durante la jornada de trabajo y la obligación de los empleadores de otorgar el número de asientos suficientes para este fin. Y es que en el esquema de beneficios para la salud de los trabajadores se demostró que permanecer de pie durante mucho tiempo puede provocar problemas de salud como el dolor de espalda, varices, fatiga y otros trastornos, por los que esta ley silla busca prevenir estas afectaciones al garantizar un lugar para sentarse y descansar. Estos plazos de transición permanecen sin cambios con respecto al primer proyecto, y una vez que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, las empresas tendrán 180 días hábiles para cumplir con estas nuevas disposiciones. Para la Neta Noticias informó René Acuña. Gracias a René Acuña. Y mire, también le doy a conocer que la Comisión Federal de Competencia Económica impuso multas por más de 237 millones de pesos a las dos mayores empresas impermeabilizadoras del país, así como a 5 de sus directivos. Se trata de las compañías Pinturas Térmicas del Norte, Grupo Temortec y Polímeros, Adhesivos y Derivados SADCB, que de acuerdo con el regulador manipularon precios en impermeabilizantes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció 2 acciones en beneficio de las mujeres: la creación de la cartilla de derechos, y este día se activa la página para el registro de las mujeres de 63 y 64 años, indígenas y afromexicanas, para la pensión del bienestar, que será de 3,000 pesos bimestrales a partir de enero. El anuncio de la creación de una cartilla de derechos será distribuida en todo el país y es con el objetivo de seguir empoderando a las mujeres. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, prometió ante las Fuerzas Armadas que durante su gobierno no emitirá ninguna orden que vulnere el orden constitucional del país, ni ponga en riesgo los derechos humanos de la población. Este jueves, Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de salutación ante el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina Armada y la Guardia Nacional, un acto que se realiza cada sexenio y en el que las Fuerzas Armadas muestran su lealtad a la titular del Poder Ejecutivo y Comandanta Suprema. Una gran prioridad para la administración que comienza es aumentar la producción de alimentos para el consumo nacional, y el país seguirá siendo autosuficiente en maíz blanco no transgénico para su consumo humano. Esa es una meta intransable. No habrá producción ni consumo humano en México de maíz blanco que sea transgénico. Eso no va a suceder, manifestó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. Subrayó que se tiene que garantizar que ese maíz no transgénico esté siempre disponible. Informó que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha pedido también que recuperemos la autosuficiencia en frijol y en los demás productos centrales. Tenemos que elevarla. También le informo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos celebra el acto de la disculpa pública que, con motivo de la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre del 68, llevaron a cabo. Como primer acto de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, así como la firma del decreto por el que reconoce este hecho como un crimen de lesa humanidad por el uso de la fuerza del Estado en contra de un sector de la población, como parte de la política represiva y contrainsurgente que el régimen autoritario implementó de manera sistemática contra las disidencias políticas y sociales desde la década de los 50 del siglo pasado.
Vamos de nueva cuenta con el compañero René Acuña sobre un tema de legislativo. En el Senado de la República ya hubo respuesta a lo acordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace unos momentos, el presidente de la Cámara Alta, Fernández Noroña, dijo que habrá elección de juzgadores en el 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte. Además, calificó de facciosa a la Corte luego de que la priista Claudia Anaya informara al Pleno de la histórica resolución de lo que se llevó a cabo en la Corte. Comuniqué que era una información a este Pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. Así las cosas, hace unos momentos aquí en el Senado de la República. Para La Neta Noticias informó René Acuña. Y en otros temas les doy a conocer que trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social protestan por abusos laborales y maltrato por parte de la directora de una guardería. Denuncian que la seguridad de casi 200 niños está en riesgo. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y si usted estaba pensando que sus niños estaban bien cuidados en una guardería, pues no, ya que en Tlalnepantla, trabajadores sindicalizados del IMSS realizaron una manifestación para protestar por abusos laborales y maltrato por parte de la directora de la guardería número 37, ubicado en Viveros de la Loma, al que acuden casi 200 infantes, y pese a su expediente amplio contra la titular, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social se han negado a cambiarla de plantel, por lo cual esta mañana de jueves empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social realizaron una manifestación afuera de la guardería ubicada en Viveros de Cocoyoc, entre Viveros de Olmo y Viveros de Campeche, desde las 6 de la mañana, cuando empiezan a llegar los pequeños para que sean cuidados. Más tarde, otro grupo acompañado de empleados sindicalizados del IMSS se concentraron en las instalaciones del órgano de operación administrativa desconcentrada, lo que antes era la delegación IMSS Oriente, ubicado en Recursos Hidráulicos, Colonia La Loma, donde exigen que directivos tomen cartas en el asunto. Asimismo, Marcelo Jiménez, secretario general del sindicato sección quinta, señaló que de acuerdo con las denuncias de los trabajadores, quienes son primeramente o mayormente mujeres, Gabriela Hernández, directora de la guardería, mantiene una actitud de maltrato y acoso laboral hacia los mismos trabajadores, y por ende también hay problemas de que no son bien cuidados los menores, no son bien alimentados, y el factor muy importante, la higiene. Y así pues siguen las investigaciones. Mientras tanto, los propios empleados del IMSS están dando a conocer esta anomalía en contra de la guardería 37, que se ubica en Tlalnepantla, Estado de México. Es nuestro informe. Muy buenas tardes. Y en otros temas le informo que solo el 31% de los 125 municipios del Estado de México tienen actualizado su atlas de riesgos,
por lo que más de 2/3 partes de los gobiernos municipales se encuentran rezagados en esta materia, lo que representa un retraso preocupante que va en detrimento de la población, así lo advirtió Valentín Martínez Castillo, presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 62 legislatura. A fin de evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas en la vía pública y que proliferen las denominadas chelerías, en el Congreso de la Ciudad de México se decidió emprender una reforma a la Ley de Cultura Cívica, que entrará en vigor este viernes. Mañana viernes entra en vigor, en tanto que para aumentar las sanciones por el retiro de sellos de clausura en negocios y en los que se incumpla con la normatividad o no cuenten con autorización, se decidió hacer cambios al Código Penal. En el primer caso, las personas legisladoras que conforman las 9 fracciones y asociaciones parlamentarias del recinto de Donceles y Allende, por unanimidad, estuvieron de acuerdo en hacer modificaciones a los artículos 32 y 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México para sancionar la conducta de quienes venden bebidas alcohólicas en la vía pública sin contar con los permisos correspondientes. El programa para la reconstrucción de las 22.660 viviendas dañadas por los sismos del 19 de septiembre de 2017 ofreció 800,000 apoyos a todas las familias. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.